Es probable que el ejemplo que voy a dar les parezca un poco grotesco, pero me va a ser útil. Por favor, presten 2 veces su atención y traten de imaginar que en mis manos hay un espejo. Este proyecta la imagen de mi rostro con bastante verdad respecto a la realidad y con cierta complacencia de mi parte. Por un descuido o por simple antojo mío, decido darle un puñetazo al espejo. Les pregunto, ¿la proyección que ahora este espejo hace sobre mi rostro es igual a lo que era antes o no? Va a estar distorsionada, ¿cierto? En mi frustración, porque mi imagen ahora no es cercana a la verdad, decido reparar mi descuido o mi antojo. Y con el mejor afán del mundo, voy a recoger los pedazos y los voy a pegar en el cuadro que sostiene el espejo. Les pregunto, ¿la imagen de mi rostro es mejor ahora que he pegado las piezas? ¿Sí o no? ¿Va a seguir distorsionada? Bueno, dije el ejemplo para compararlo con esto. No importa cuánto yo me esfuerce por intentar reparar el espejo roto, no habrá manera de que vuelva a ser el mismo. Como no hay manera de que las relaciones con mi pareja, con algún familiar o con algún amigo se restauren después de yo haberlas roto, ya sea por un descuido o por mi antojo. Claro está que romper las relaciones con nuestro Dios es mucho peor que romperlas con nuestra pareja o nuestra familia o nuestros amigos. Y esa era la tragedia del estado espiritual que estaba viviendo el pueblo hebreo para el momento que se escribe el libro que hoy comenzamos a estudiar. Ellos habían roto la relación con Dios. El precio que iban a pagar era terrible. Serían, y aunque me aventaje en la historia, 400 años en donde Dios no tendría contacto con ellos, al menos no de forma escrita. Una época tan difícil que la historia misma le llama la época del oscurantismo o los años del silencio. Esto fue advertido por el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y quiera Dios que ahora que nos sumergimos en esta historia, tengamos el cuidado de no repetir esta misma historia. Esto y más en el sermón de hoy titulado Introducción al último de los profetas. Malaquías capítulo 1, por favor, cuando la cita encuentran, se ponen de pie para mayor reverencia. Malaquías capítulo 1, nuestro sermón de hoy, Introducción al último de los profetas. ¿Listas sus Biblias? Dice, capítulo 1, vamos hasta el versículo 6 y desde luego ustedes en casa los leen todos. El hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿y en qué hemos despreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo.
Asimismo, cuando ofrecéis el cojo, el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dijo Jehová. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, por favor, lleva edificación a nuestras vidas y sé de bendición para cada uno de nosotros. En tu nombre lo pedimos. Amén. Pueden tomar su asiento. Recordarán que meses atrás comenzamos el estudio de los profetas menores. ¿Estabas bien, Luisito? Ahí déjalo. Comenzamos el estudio de los profetas menores. En esa oportunidad les expliqué que los profetas menores predicaron durante la época que todos estos reinaron sobre Israel. En arriba eran los reyes del norte y el cuadro de abajo los reyes del sur. No voy a repetir esto porque han sido meses de estudiar los distintos profetas. Cada uno de ellos enseñó en distintos momentos. Sin embargo, en el cuadro, para los que quieran consultarlo en casa y bajarlo de la web, aquí están los nombres de los profetas con las fechas en las que ellos predicaron, y estos son los reyes. Retomo el cuadro para que ustedes recuerden dos cosas. La primera es que haberle dado la espalda a Dios los llevó al cautiverio asirio. Insistir en la desobediencia y la necedad los llevó hasta el cautiverio babilónico. Durante 70 años ellos vivieron como miserables esclavos. Hasta ahí ya lo estudiamos. Luego, vamos a esta siguiente lámina, en donde les comenté que venían los últimos 3 de los profetas. Esta imagen quise dejarlas en sus mentes porque estudié este folleto hace 20 años y la imagen de esos 3 profetas está en mi mente como si fue 20 años atrás, en honor a lo que voy a explicarles en este momento. Cuando empezamos a estudiar a Ageo, les dije que los últimos 3 profetas ya no hablaban al pueblo hebreo en el cautiverio, sino post-cautiverio, es decir, saliendo de la esclavitud babilónica. Y por eso es que este artista ha puesto aquí a la multitud que regresa a la ciudad santa. Ageo lo que hace es decirles a estos que han regresado a la ciudad santa: mire, ponga en orden su vida, establezca un orden de prioridades. Dios debe ocupar el primer sitio. Ustedes están difiriendo sus prioridades, están dedicándose a artesonar sus casas, a dedicarse a los negocios, y eso no es malo. Están dedicando mucho tiempo al placer, eso no es pecado. Lo que es un grave error es que eso lo releguen a un segundo plano y que Dios esté en un tercero o cuarto. Ustedes en primer sitio, sus actividades seculares en segundo o primero, y Dios cuando sobra. Eso lo hizo Ageo. Algunos de ellos retomaron el consejo y empezaron de nuevo a trabajar en su vida espiritual y reordenaron el programa de educación espiritual en la nación. Cuando llegó Zacarías, que era como retomar lo que Ageo dejó, o es como si esto se tratara de una carrera de relevos, en donde Zacarías va a tomar lo que su compañero de trabajo dejó. Zacarías presenta las visiones del plan de toda la humanidad,
el plan de Dios para restaurarla y advirtiendo al pueblo hebreo que Dios está siempre en el control, animando a los que son fieles y advirtiendo a los que viven de una forma hipócrita, con una religión que solo es una pantomima para saciar esa tonta y equivocada sed religiosa, pero no de Dios. Bueno, hasta ahí con Zacarías. Insisto, esto es como una carrera de relevos. Llega el tercero y este es Malaquías, el que ahora vamos a comenzar a estudiar. Y están desde una cima porque ellos están advirtiendo a ese pueblo que ha salido del cautiverio. Y como detalle curioso, ahora que empezamos a estudiar Zacarías, tomen en cuenta, Zacarías retoma el rol de profeta 100 años después. Es decir, entre Zacarías y Malaquías hay 100 años. 100 años transcurrieron después de las visiones para que Malaquías tome ahora el rol de profeta. Y por cierto, es el último de ellos. Del Antiguo Testamento, y algunos hasta insisten en querer poner esto como una parte doctrinal, el último de todos los profetas bíblicos, incluyendo el Nuevo Testamento. No es mi asunto ahora debatir al respecto, es solo decir, en efecto, es el último del Antiguo Testamento. Y el estado espiritual en que Malaquías encuentra al pueblo es literalmente reprochable. Ahora podés retomarlo, Luisito. Es reprochable. Les dije antes que la condición que estaban viviendo, bueno, lo vamos a ver con más énfasis, pero entre tanto nos sumergimos en eso, explicar algunos detalles. Malaquías es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Mateo es el primero del Nuevo. Entre estos dos hay 400 años en que Dios no habló nada, al menos en forma escrita, al pueblo de Israel. Si venían de una época de tristeza, de miseria, de cautiverio, por su desobediencia y pecado, bajo el yugo medo-persa, el yugo que se les impuso en estos 400 años fue peor. Fue el yugo de Roma. Y esas historias que ustedes han visto en televisión, que hubo Badis u otras como la época en que Nerón, Calígula y otros césares hicieron tantas bestialidades, corresponde precisamente a la época del oscurantismo. Lo de la oscuridad viene de que Dios no tiene interés en hablar con ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos han roto la relación con Dios. No quieren nada con Dios. Entonces Dios dice, no tengo nada con ustedes. Y esto les lleva a esos 400 años de una historia horrenda. Malaquías lo que va a hacer en este libro es advertirles. Romper la relación con Dios es algo que ustedes no quieren vivir. Las consecuencias serán horrendas para ustedes, para sus hijos y para los hijos de sus hijos. Ellos toman una postura bastante mezquina cuando Malaquías surge a ese pedestal, quizás con pasión, gritando: escúchenme, lo que están a punto de empezar son 400 años de sufrimiento. Ustedes están rompiendo el vínculo espiritual. Y después, aunque se afanen en colocar esas piezas para
conciliar la relación. Ya no habrá tiempo. Fueron tan mezquinos al respecto que adoptaron hasta un estilo retórico. Bueno, más bien, Malaquías presenta la mezquindad de ellos con una técnica que se llama la confrontación, pero se los explico luego. Antes, vamos a ver algunos detalles introductorios para colocar una especie de fundación, de modo que en las demás semanas que vamos a estar estudiando este libro, esa fundación les sirva para seguir colocando los ladrillos hasta estudiar por completo el libro de Malaquías. Entre esos detalles introductorios, el primero, el escritor. Lo único que sabemos respecto a Malaquías es el significado de su nombre. Es mensajero de Dios, en honor al triste mensaje que trae. Recalco, cómo quisiera que la imagen quedara en sus mentes de esos tres profetas hablando a un pueblo que sale del cautiverio, y el último de ellos diciendo: el mensaje que traigo es triste, por favor atiéndanlo. El propósito del mensaje era confrontar al pueblo con su pecado, y que al ser confrontados, animarles a restaurar su relación con Dios, aun cuando el espejo se hubiese roto. Dice Malaquías: hoy hay tiempo de hacer algunos cambios, pero si ustedes prestan atención, entonces el propósito en general del libro de Malaquías es confrontar el pecado e instarles a volverse a Dios. Destinatarios, ya lo vimos en la imagen, los judíos que están en Jerusalén, también los que estaban en Babilonia bajo los medo-persas. En fin, es a todos los judíos en cualquier rincón del mundo en ese momento. Pero claro está que ahora que nosotros vamos a estudiar el libro, debemos extender el destinatario en forma ilustrativa a la iglesia de Cristo donde quiera se encuentre. Dicho en palabras más nuestras, el propósito de este libro se extiende hacia nuestros días y a mi propia vida en particular, en decirme: mire, este libro lo va a confrontar con su pecado, pero no con el afán de poner el dedo en la llaga, es con el afán de instarle a reconocer su error, corregir y restablecer la relación con Dios. Ese es el propósito del libro. La fecha en que se escribió, aproximadamente los 430 antes de Cristo. Algunos libros son más salvaguardan su posición y dicen: debió ser en el siglo V antes de Cristo, los 500. Todo anuncia que fue allí entre los 430 y los 415. Pero ¿por qué recalco la fecha? Porque Malaquías está diciendo: vendrán 400 años en que no sabremos nada respecto a Dios. Vean esto con gravedad. Este pueblo rompió en tantos pedazos la relación con Dios que durante 400 años no se escribió ningún libro que haya quedado registrado en el canon bíblico. Se conoce un poco de la historia hebrea, entre otros, por historiadores seculares como Josefo, que hablan bastante sobre esa época. También los libros deuterocanónicos de los macabeos se extienden para ampliar lo que pudo suceder en esos 400 años, pero debió ser horrendo. En ninguna otra época de la historia de la Biblia Dios había tardado tanto
en hablar con su pueblo. Significa que las consecuencias de haber roto esa relación fueron graves. Ahora, el estilo literario es una técnica confrontativa. Por supuesto, es una técnica que solo grandes oradores pueden usar con maestría. Es una especie de diálogo entre el interrogador y el entrevistado. Pero el escritor ocupa ambos papeles. Vamos a encontrar en este libro un diálogo en donde Malaquías es el que interroga y después toma el papel del que responde. Insisto, un diálogo entre interrogador y entrevistado. Cuando el interrogador pregunta, el entrevistador se ve confrontado. Y al ser confrontado, responde o con otra pregunta, o con algún desvarío, o con alguna insolencia. La insolencia pone en evidencia la gravedad de su pecado. Eso es la técnica que se ocupará en casi todo el libro. No es complicada. Quizás al yo explicarla lo complico. Mejor la voy a ilustrar con una historia que ustedes conocen bastante bien. La historia de Caín y Abel. Esos dos hermanos. ¿Recuerdan? El que asesinó a su gemelo. Era gemelo, ¿no? ¿No? Bueno, Caín asesinó a Abel. ¿Recuerdan el diálogo entre Dios y Caín después del asesinato? Para los que no lo recuerdan, Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? No es que Dios no lo supiera. Dios sabía la gravedad del pecado de Caín. En honor a ello, le pregunta para confrontarlo con su pecado. Caín responde con una respuesta insolente y terriblemente irreverente delante de Dios. Y le responde, ¿qué le responde? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Esta es la técnica de la confrontación, en donde el orador la ocupa para confrontar al interrogado. Lamentablemente, en la mayor parte de casos en que grandes oradores bíblicos ocupan esta técnica, los que responden debido a su pecado, en lugar de reconocerlo, reaccionan de forma insolente e irrespetuosa, porque ellos quieren seguir en su pecado. Verán cómo en repetidas veces la técnica surge y cómo en repetidas veces Malaquías los desnuda, diciendo, bueno, él no lo dice, pero si estuviera en mi español, yo diría, ¿se dan cuenta? La insolencia de su respuesta les deja al desnudo su corazón. Ustedes están en este grave pecado, pero en lugar de reconocerlo, dicen alguna gravedad. Bueno, como detalles introductorios, pienso que por hoy hasta ahí. Así es que para profundizar en el libro, vayamos ya a uno de esos diálogos. Vayan hasta el verso 2, siempre capítulo 1, pero ahora vamos al verso 2. ¿Listos? Dice, bueno, vamos desde el 1 para que retomen todo el libro. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Verso 2. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú, hermano de Jacob, dice Jehová, y amé a Jacob? A Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación y abondé su heredad para los chacales del desierto. Está gritándoles en que les amó.
Ahora vamos a contextualizar esto. Ustedes en casa lean los detalles, pero conocen esas historias. Y en honor a ello, mejor lo aplicamos a nuestro diario vivir. Y para ello digo, si ponemos esto en nuestras palabras o en nuestros tiempos, sería algo como esto. Ajá, Señor, usted dice que es un Dios de amor. Pues díganos, ¿dónde está la prueba de su amor en medio de todas las adversidades que estamos sufriendo? Es lo que ellos decían. Ellos no eran ignorantes de que su cautiverio había sido consecuencia de su desobediencia. Lo sabían de sobra. Habían tantos registros, tantos escritos, tanta experiencia, tanto mensaje de los ancianos, que nadie podía dudar de que el pecado les llevó hasta Babilonia, pero que Dios en su misericordia les sacó de ahí. Pero ellos, en su necedad, como heredaron una época de prosperidad, no de cautiverio, entonces, lejos de asumir la responsabilidad de sus pecados, con insolencia culpan a Dios de la consecuencia de estos. Es como si ahora yo quiera venir a culpar a mi Dios de las consecuencias de mis necedades de joven o de adulto. Es insolente de parte de esta nación preguntarle a Dios, Dios, ¿dónde está usted en medio de tanta gente corrupta, de tantos gobiernos y líderes religiosos que hacen daño? ¿Por qué usted no actúa? Digo, es insolente porque esta nación durante cientos de años le ha importado un comino Dios. Y ahora, con toda mezquindad, cuestionando, Dios, ¿y usted por qué no hace nada? Perdone la ilustración, otra burda pero útil. Bendito Dios, puedo estar cerca de mi padre, pero sugeriré que no, que llevo 20 años, caso hipotético, que no tengo ninguna relación con él, más que quizá una vez al año una llamada telefónica, o tal vez en agosto porque son las fiestas patronales del pueblo, o quizá en Navidad porque voy al pueblo y me emborracho para las fiestas. Bueno, quizá sí también en Semana Santa porque me pongo sentimental. Esa ha sido la única relación. Pero ahora, a mis 40 años, estoy sufriendo problemas financieros, maritales, y vivo en un entorno de violencia. Tomo el teléfono y le digo, papá, ¿por qué no hace nada? Usted tiene propiedades ahí en el pueblo, ¿por qué no las vende y me ayuda? ¿Por qué no me da un consejo o llama a mi esposa y le dice que debe reflexionar? ¿Por qué no habla a sus nietos? Mi papá me diría, ¿cómo puede ser tan insolente? Me has tenido olvidado durante 20 años y ahora me estás culpando de que por qué no me involucro en tu vida. Exactamente es lo mismo que algunos hacemos para con nuestro Dios. Con terrible irreverencia, culpándole de por qué no se involucra en forma directa en lo que nosotros hemos arruinado en 15, 30 o 60 años de vida. Y no solo el hecho de culparlo, sino también la indolencia de reclamarle y decirle, ¿y en qué nos has amado? Espero que no fuera la misma historia de algunos en medio de nuestra congregación, pero si así fuera, confieso que no me sorprendería, porque en este tiempo de ser predicador lo he visto en repetidas veces.
cristianos, bueno, se llaman a sí mismos cristianos, pero en su filosofía ellos conciben un Dios que les debe dar favores, prosperidad, protección, riquezas y más. Pero no es un Dios a quien deben servir por amor y por gratitud. En lo absoluto. Es un Dios que debe protegernos en medio de la adversidad, pero yo le sirvo o voy a una reunión religiosa en Semana Santa, en agosto, en Navidad. Es un Dios que cuando mi vida se tambalea quiero su ayuda, pero creyéndome joven y casi un superhombre, pienso que las cosas espirituales son para los que están en adicciones. Yo estoy muy joven, tengo fuerza, mi profesión, mis estudios, esto. ¿Cómo puede la gente ser tan ignorante de su propia realidad? Quise decir esto en las reuniones deportivas en las que me vi involucrado esta semana, pero ahora pienso que es mejor que contarlo desde el púlpito. La semana que pasó murieron 2 personas a quienes yo admiraba como empresarios. Uno de ellos, tanto empuje en los negocios, un deportista nato, claro que no era mi amigo, solo que en alguno de los deportes que practico, por esas cosas de la casualidad, de vez en cuando teníamos que jugar a la par. Y como sabía su nombre, su apellido, y en el medio se habla sobre lo emprendedor, sobre el dinero que ha hecho, sobre su talento deportivo. En realidad, insisto, alguien a quien se admira en cuanto al mundo de los negocios. Creo que no superaba los 50 años. Y como era un deportista nato, un poco más alto que este servidor, sus músculos muy bien definidos, y no sé cuántos trofeos en su sala. De la noche a la mañana, en un accidente, muere. Yo me quedo pensando, ¿cómo podemos los hombres, las mujeres, estar, y no estoy opinando sobre él al respecto, porque no sé en lo absoluto sobre su vida espiritual o su vida familiar. Lo que sé es lo único que ya conté. Más bien yo pienso reflexionando en mi propia vida. Me habrá llevado de ventaja 5 años, poco más o poco menos. Yo también puedo ser el que mañana tengo ese accidente y mi vida se acaba. Y no importa si fui un fracasado o fui un hombre de éxito en la vida. Lo único que importa en lo más grande de esta vida es si yo tengo una relación con Dios. ¿Y sabe por qué le digo lo más grande? Porque todo lo que ese hombre fue se acabó. Y no es una crítica para él, es para mí, es para todos los que no pensamos espiritualmente. Y dije un ejemplo, pero son 2. Y el otro es una muerte aún mucho, pero mucho más trágica. Y debido a que el periódico habla más, mejor lo dejo así. Y creo que la otra persona no andaba arriba de los 30. Entonces le quiero preguntar a los que tienen 20, 30, 40 o 70 años, a los que han tenido éxito o a los que han fracasado, ¿nunca han pensado que su relación con Dios es lo más importante en esta vida?
qué bueno si han tenido éxito y han invertido en su familia, en sus negocios, y qué bueno si hasta tienen dinero para vivir cómodamente 3 vidas, pero se les puede acabar todo esta noche. Y la vida eterna, pues no tiene final. Ellos no entendían eso. Y con insolencia diciendo, ¿en qué nos has amado? No es la única, vean la segunda. Vayan hasta el verso 6. ¿Lo tienen? Dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy padre, ¿y dónde está mi honra? Si soy señor, ¿y dónde está mi temor? Dice Jehová, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Y decían ellos, ¿y en qué hemos menospreciado? Él dice allí algunas cosas, pero les voy a explicar el diálogo. La acusación es en primer lugar a los sacerdotes, a los que tenemos responsabilidad porque influimos espiritualmente sobre otros. Entre mayor responsabilidad, desde luego, mayor es la acusación. Pero también es extensiva. Esto no es una acusación exclusiva para los líderes. Es que todos, en mayor o menor grado, ejercemos influencia en la vida de otros. Así es que voy a ocupar el término de sacerdotes, líderes, y lo voy a hacer extensivo a cada uno de nosotros. Ese es el asunto. Él dice, ustedes me están menospreciando. Ellos con insolencia, ¿y en qué te hemos menospreciado? Empieza a citar ejemplos. Dice, ofrecen pan inmundo, ofrecen en sus servicios el animal cojo o enfermo. Llévenlo a su príncipe, a ver si tienen valor de hacer esa insolencia. ¿Qué es pan inmundo? No lo vean como un asunto místico. El término inmundo es sucio, ya en putrefacción, contaminado. Para los hebreos, eso es el término inmundo. Claro que se ocupa con fines religiosos, suena como un poco más místico, pero no lo es. Simple y sencillamente es un pan en putrefacción. Ellos iban al templo y parte de la liturgia en ese entonces era llevar un pan como ofrenda. Ellos, en lugar de llevar un pan con que agradaran a Dios, llevaban un pan que ya estaba nacido. Lo que no sirve, eso es para Dios. Y llegaban con tan grande altanería que si tuvieran un saco, pues lo llevaban, aunque todo estuviese sucio. Otros tenían que llevar algún animal para algún sacrificio, que era parte de la liturgia. Llevaban a la ovejita que no tenía una pierna, que no tenía algún ojo, que estaba enferma, que no tenía valor. Esto es para Dios. Entonces Dios les dice, han estado menospreciando. Yo no necesito sus animales, su pan, ni su dinero. Se espera que en una relación Dios y su pueblo hay una relación de entrega, de amor, en donde ustedes, si lo único que tienen es un pequeño pedazo de pan, pues lo harán con cariño. Si lo único que tienen es un animal, lo llevarán con amor. Es el corazón con el que están haciendo eso. Y si nosotros contextualizamos esto a nuestro diario vivir, tendría que decir que hoy día ofrecemos pan inmundo cuando celebramos actividades religiosas con el afán de ganar aplausos. Ustedes no se imaginan cuántas personas en estos 20 años he conocido
que si no se les aplaude lo que ellos hacen, sea poco o sea mucho, los berrinches que montan, que uno se pregunta, ¿y a quién le están sirviendo? ¿Qué es lo que piensan? Es que nunca entendieron que en el reino de Dios el que más sirve es el que va a estar más arriba, y el que sirve procura el anonimato. Eso es ofrecer pan inmundo. Despreciamos las cosas espirituales cada vez que nos involucramos en algo, no para conciliar, sino para dividir. Esas personas que están en los ministerios, que debemos declararlos secretarios de conflicto o secretarias de conflicto, donde están, dan lata. Y cuando llega el problema hasta la oficina del copastor o de su servidor, nosotros con cierta sonrisa de frustración podemos anticiparnos y decir, ¿verdad que fulana o fulano están en eso? Exacto. Qué raro. Algunos, el otro día uno de los servidores me dijo, ¿sabe que yo llevaba contado cuántos meses no me daba problema fulano? Y yo sonreí y le dije, ¿y por qué cree? No sé, me decía, es que no ha estado, le dije, por eso es que no le dio lata. Profanamos el privilegio cuando nos ha sido dado un don, y en lugar de usarlo para honrar a Dios sirviendo al prójimo, lo tenemos enterrado o lo usamos solo para sacarle provecho personal. Escuchen, todos los que tienen talentos en cualesquiera áreas de la vida y han alcanzado éxitos en cualesquiera área de la vida y le han sacado provecho a eso, qué bueno por ello. ¿Cómo es posible que usted sea mezquino o mezquina y nada de todos esos talentos lo haya querido poner para ser de bendición a otros? No, yo ayudo, pastor. Hoy di $5. Si supieran cuánto gana. Lo suyo no llega ni a pan inmundo. Ahora, no estoy diciendo que dar 5 centavos está mal o dar 50 está mal. Entienda, no tiene que ver con dinero, tiene que ver con el corazón. Jesús lo explicó mejor en aquella historia en donde muchos llegaron a dar dinero y, si mal no recuerdo, fue una viuda la que llevó una trivialidad. Y él preguntó, ¿quién dio más? Entonces los discípulos, los administradores, los economistas, toda la gente pensante, sonriendo, dijo, quizás Jesús nunca fue a la universidad, no sabe contar. Pregunta algo tan lógico, mire, estos han dado cheques. Y Jesús dijo, no, se equivocan, quien dio más es esta pobre anciana. Ellos sorprendidos, pero si no ha dado nada más que una monedita. Ella dio su corazón. ¿Dónde está su corazón para honrar a Dios con sus talentos? Eso es profanar el privilegio. Ofrecemos pan inmundo cuando venimos el domingo con una actitud de piedad, pero durante la semana hemos tenido tantas groserías para la gente que trabaja con nosotros, infidelidades, groserías. ¿Qué religión más extraña? El domingo, manos arriba, lágrimas, llantos. Creo que lo bueno de toda esta historia es que les dije al empezar que el espejo jamás volvería a ser el mismo cuando se trata de relaciones humanas, pero cuando se trata de una relación espiritual, dice la Biblia que Dios ha puesto los pecados tan lejos del oriente como del occidente.
¿Entienden qué tan lejos es el oriente del occidente? Es infinito, jamás se alcanzan. Y dice que los pecados nuestros, cuando nos arrepentimos de corazón, Él los deja ahí. Es decir, no se acuerda. Y esa es una capacidad, ese es un atributo divino. Nosotros siempre recordamos el daño que nos han hecho, el menosprecio y las groserías que nos han hecho. Pero Dios nos promete que no. En su amor y misericordia dice que si usted y yo decidimos volvernos a Él, Él se volverá a nosotros. Y creo que la mejor forma de ilustrar eso es con aquel joven estudiante que mientras el predicador en la universidad intentaba hablarles a ese gremio, siendo uno de esos que se cree saberlo todo, mucho conocimiento, mucha filosofía, prestó atención, pero al final le dijo al predicador: mire, usted ha estado hablando tanto del peso del pecado, dígame, ¿cuánto pesa? ¿20 libras? ¿100 libras? Es que yo no siento el pecado, le dijo. Sus compañeros sonrieron porque pensaron que había humillado al predicador. Pero para gracia de este predicador, el Espíritu Santo dio una respuesta confrontativa y le dijo: si yo pongo 20 libras o 100 libras sobre un cadáver, ¿cuánto cree que el cadáver me dirá que pesa lo que he puesto sobre su cuerpo? El joven creyó que le estaban haciendo una pregunta matemática, reflexionó, o quizás capciosa. Dijo astutamente el joven: nada, no pesa nada, porque está muerto. Los muertos no sienten nada. El predicador sonrió y le dijo: estoy totalmente de acuerdo con usted. Por eso es que usted no siente el peso del pecado sobre su corazón, porque usted está muerto espiritualmente. La única manera es abrir su corazón con fe a Cristo Jesús. De hecho, la Biblia lo establece, que aquellos que no abren su corazón con fe a Jesús, aquellos que nunca han recibido a Cristo, aunque simpaticen con la fe, aunque se apasionen con la Biblia, aunque sus familiares sean cercanos a Dios y aunque ustedes sepan más Biblia que todos nosotros juntos, aunque ustedes sean personas nobles que ayuden al prójimo, ustedes espiritualmente están muertos y no pueden ser sensibles ni al pecado ni a la voz de Dios, excepto al llamado de Malaquías a su vida. Y eso es una decisión que solo usted puede tomar. Inclinamos el rostro y oramos. Señor, muchas gracias por tu palabra y lo que nos has ministrado esta noche. Perdóname por las veces que yo he ofrecido un pan inmundo y siento vergüenza al pensar que debieron ser muchas veces. Gracias porque la exhortación me ayuda a hacer cambios. Y quizás a otros como a mí nos has exhortado a hacer esos cambios. Señor, pero especialmente gracias porque quizá esta noche has hablado a un amigo o alguna hermana que nunca antes abrió su corazón con fe a Jesús. Y en tu misericordia, así como aparece Malaquías en esa gráfica, hablando al pueblo. Señor, obra por favor un milagro y que él o ella sin Jesús puedan escuchar la voz de Malaquías. Mientras todos oran, sus rostros inclinados y ojos cerrados, no importa cuántas veces usted vino a la iglesia, 1 o 30 veces, no importa si es ordenado, si es hombre o mujer, si tiene éxito o no lo tiene,
Usted y yo necesitamos a Dios. Usted y yo necesitamos empezar una vida espiritual. Y no le invito a venir al frente, que le aplaudan, que cambie religión. Si quiere, no vuelva a venir nunca. Pero abra su corazón con fe. Si alguien esta noche dice, me gustaría hacerlo, con discreción, donde está sentado o sentada, levante su mano en señal, ora conmigo y baje su mano de inmediato. ¿Habrá alguien en medio nuestro esta noche que dice, sí, quiero recibir a Jesús, y levanta su mano en señal y me deja orar con usted? Alguien que levanta su mano en señal de recibir a Jesús, que toma ese paso de fe, que toma el coraje y abre su corazón con fe a Cristo. Alguien esta noche. Y no voy a decirle, mire, usted o yo podemos morir mañana, porque eso, una vez más, es un Dios de conveniencias. Le invito a que abra su corazón a Dios por amor y por respeto a Él, por reverencia a Él. ¿Habrá alguien que levanta su mano y me deja orar con usted? Señor, si somos salvos todos, gracias, y si hubo personas que no, por favor, déles una nueva oportunidad. Despídanos en su paz, mas no de su presencia. En su nombre oramos. Amén. Nos vemos fin de semana. Que la paz de Dios vaya con cada uno y Dios nos bendiga a todos.